Vimos en este programa que el gobierno va a gastar miles de millones de pesos en obras, que muchas de esas son innecesarias. El gobierno gasta dinero que supuestamente recauda a los contribuyentes y de esa forma el dinero que obtiene lo gasta para resolver necesidades de la gente. Pero ¿qué sucede si el gobierno gasta más de lo que recauda? Es decir, ¿qué sucede si el gobierno se endeuda? ¿Y cuáles gobiernos se han endeudado? Saldo histórico de obligaciones financieras de entidades federativas, municipios y sus organismos. Saldos al final del cierre de cada año, o sea, cuál es la deuda de los estados de la República, de las entidades federativas, al cierre de 2015. Distrito Federal debía 71 mil millones de pesos. El más endeudado son los chilangos, gobierno perredista. Segundo lugar, Nuevo León, priista, con 63 mil millones. Tercer lugar, Veracruz, priista, con 45 mil millones. Cuarto, Chihuahua, priista, 42 mil millones. Quinto, Estado de México, priista, con 41 mil millones. Sexto, Coahuila, priista, con 38 mil millones. Octavo, Jalisco, priista, con 25 mil millones. Noveno, Sonora, en ese entonces gobernado por el PAN, con 22 mil millones. Luego sigue Quintana Roo, del PRI, con 22 mil. Chiapas, del Partido Verde, con 18 mil. Baja California, del PAN, con 18 mil. Michoacán, del PRD, con 17 mil. Oaxaca, del PRD, con 13 mil. Tamaulipas, del PRI, con 12 mil. Y Puebla, curiosamente muy criticada por el gobierno de Moreno Valle, que debe nada más 8 mil millones de pesos a finales de 2015. Entonces, es la deuda que tienen los estados. Aparte, los municipios se endeudan. Por ejemplo, en Guadalajara, en Jalisco, el Guadalajara debe como unos 2.500 millones de pesos, Zapopan como 2.000, Tonalá como 1.200 millones. ¿Cuánto deben los estados? En el DF, pues no hay municipios, entonces no hay deuda municipal. Los 71 mil millones de pesos que debe el DF son todos del gobierno del DF. Nuevo León, los municipios deben 5 mil millones, Veracruz deben 3 mil millones, Estado de México deben 5 mil millones, y en Jalisco, curiosamente, deben 7 mil millones de pesos, o sea, hace 28% de la deuda del gobierno, de la entidad federativa es municipal. Curiosamente, los estados donde los municipios son los que deben más son Baja California con 25%, Jalisco con 28% y el Estado de México con 14%. Luego Sonora con 15%. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Si el gobierno del partido que sea se endeuda, significa que está gastando más de lo que logra recaudar. Significa que esa deuda no es del gobierno. No va a llegar el gobierno a pagar ese dinero. La deuda es de nosotros, los ciudadanos, que mantenemos al gobierno. Si nosotros le pagamos impuestos al gobierno y el gobierno gasta de más, lo que está haciendo es simplemente robarnos dinero a los contribuyentes y decir, ese dinero lo voy a usar yo, gobierno, para hacer obras, muchas de ellas de relumbrón, o para robarse el dinero, o para hacer malversaciones, como lo hizo aparentemente en el caso de Coahuila, como lo hizo aparentemente en el caso de Jalisco. Digo aparentemente por una razón. Con los Juegos Panamericanos, muchas avenidas se pavimentaron con concreto hidráulico, entre ellas Ávila Camacho, y las pavimentó el gobierno de Aristóteles con una deuda de 1.100 millones de pesos. Y Ávila Camacho, con concreto hidráulico, rompieron parte de ese concreto en esta obra que están haciendo actualmente, y están colocando columnas y luego las están destruyendo otra vez.
entonces eso es gasto que no está fiscalizado, que no hay nadie responsable y que nadie se va a hacer responsable. Entonces, eso es un fraude y lo estamos pagando todos. Así de sencillo. Entonces, si una entidad federativa o un municipio se endeuda de más, pues entonces es un focote rojo para no votar por esos partidos. Si los chilangos deben 71,000 millones de pesos, ¿por qué les importa a los chilangos? El que paga a final de cuentas es el gobierno federal. Somos todos los mexicanos. Y a los chilangos, mientras les sigan subsidiando las cosas, son felices, aunque les pongan doble o no circula. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, si nos dicen a Jalisco, ¿sabes qué? El gobierno del estado de Jalisco debe 25,000 millones de pesos. ¿Cuánto cuesta la línea 3 del tren ligero? 21,000 millones. O sea, la hora del tren ligero es casi igual a la deuda que tiene Jalisco. Para que vean el tamaño del problema en el que estamos metidos. El tamaño del fraude que están haciendo. Porque mientras no esté acabada y funcionando, yo lo pongo en duda. Así de sencillo.